14 al 25. Pido me acompañe, lo meditemos juntos, lo revisemos juntos y podamos ver la palabra del Señor y su mensaje hoy para nosotros, su pueblo. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón para no solo ser oidores, sino hacedores. Y que hoy tu pueblo sea consolado al entender la verdadera lucha que vive cada creyente todos los días de su vida en este peregrinaje. Pero también que al terminar esta enseñanza podamos regresar a casa seguros de que en Cristo tenemos victoria sobre el pecado. Guía por favor, Señor, a este tu siervo en la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que nos acompañan por primera vez, nuestra iglesia cree en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué es esto? Que enseñamos la escritura completa, los libros completos, las cartas completas, para evitar que el predicador saque de contexto los pasajes. En este momento nos encontramos en el capítulo 7, versículo 14 al 25 del estudio de la carta a los romanos. Si quiere conocer el resto del estudio, puede visitar nuestro canal para ponerse al día en las enseñanzas que ya hemos dado. Empecemos entonces a desarrollar esta porción. El título de esta enseñanza es Cristo, libertador de nuestra miseria. Cristo, libertador de nuestra miseria. Cuán enorme es la alegría de alguien que después de vivir bajo la esclavitud del pecado es liberado por Jesucristo. Cuán gozoso es ese momento en que luego de estar viviendo en las tinieblas y deleitándonos en ellas, el Señor por su bondad y su misericordia un día nos trae a vida. En ese momento nos invade un gozo que antes no existía. La sed que gobernaba nuestra alma desaparece porque el agua de vida ahora nos alimenta y nunca más volvemos a tener sed porque hemos sido salvados de una vez y para siempre. Cuán hermoso fue ese momento en que pudimos comprender en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios le asegura a nuestro espíritu que hemos sido hechos hijos de Dios. En ese mismo momento somos rescatados del poder del pecado y de la culpa del pecado. Ahora el pecado ya no es amo del creyente. Pero hay algo que tenemos que decir con toda honestidad. No pasa mucho tiempo en darnos cuenta que aunque hemos sido adoptados como hijos, que aunque ya no somos esclavos del pecado, este viejo amo no descansa en perseguirnos y en herirnos. Nos damos cuenta que este enemigo nunca nos dejará en paz y cada día diligentemente aprovechará cada oportunidad para dañarnos.
Un gran hombre de antaño entendió esta lucha que permanece con el pecado aún después de ser salvos, escribiendo en uno de sus textos lo siguiente: luego de experimentar la alegría de mi salvación, nació en mí un deseo ferviente por el día de mi bautismo, pues quería ir pronto a las aguas bautismales para que mi naturaleza de pecado fuera ahogada bajo las aguas del bautismo. Tiempo después, escribe este mismo hombre: tengo que reconocer con dolor y con asombro que el desgraciado de mi viejo hombre sabía nadar, porque la lucha con el pecado aún está presente. Y esto es importante que podamos entenderlo, porque hay dos corrientes teológicas que han hecho mucho daño a la iglesia. La primera es conocida como el perfeccionismo wesleyano, que enseña que una persona, después de ser salva, de traer a vida, esta persona tiene la capacidad de nunca más volver a pecar y que puede buscar un estado de perfección en este lado de la eternidad total. Este movimiento o este perfeccionismo wesleyano entonces ha hecho que los hombres confíen en sus fuerzas y en sus capacidades, primero haciéndoles una promesa falsa y segundo, creando y despertando arrogancia y religiosidad en el hombre. Porque aquel que piensa que en sus fuerzas puede ser perfecto en este lado de la eternidad no es un hombre santo, sino un mentiroso, un hipócrita. Porque niega también lo que dice la Escritura en Primera de Juan, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace pasar a Dios también por mentiroso. Así pues, esa promesa del perfeccionismo wesleyano no es real. El único momento en que un creyente experimentará santidad absoluta en su caminar será solo en el cielo. Antes, el creyente vivirá en continua tensión con el pecado, no en esclavitud del pecado. Así pues, entonces recordemos nuestra propia vivencia. Ese momento en que fuimos salvados, ese momento en que fuimos liberados, pero la tristeza y la angustia de tener que seguir experimentando la tensión de querer hacer lo que a Dios no le agrada. El segundo movimiento que ha causado un gran mal es el fatalismo liberal, que utiliza esta porción que vamos a estudiar para decir: siempre va a haber pecado en nosotros. ¿Qué podemos hacer? Es normal que pequemos. ¿Acaso David no pecó? ¿Acaso Sansón no pecó y aún así fue salvo? Este movimiento lo que despierta en las personas es primero una sensación de derrota. No hay cómo vencer el pecado, entonces simplemente acostumbrémonos a vivir en una condición de pecado. Entonces el primero convierte al creyente en un hipócrita religioso o en una persona frustrada que nunca logra alcanzar el nivel de perfección que debería tener y continuamente está sintiendo que nunca ha sido salvo y entonces pierde el gozo de su salvación. Pero el segundo lleva a las personas a caer en un libertinaje. ¿Acaso quién es bueno? Pues ¿qué de malo hay pecar? Pues si David hizo lo que hizo, ¿qué puedo esperar de mí? La Escritura nunca promueve este espíritu de decir, pues si los demás pecan, ¿yo por qué debo esperar algo diferente? Así que estas dos corrientes son pecaminosas. Hoy espero, con la ayuda del Señor, poder ubicarnos en la posición correcta que debe tener cada creyente. Lo primero es: todo creyente debe tener la certeza y la seguridad de que ya no es esclavo del pecado por Cristo, por consecuencia de nuestra unión. El creyente ya tiene victoria sobre el pecado. Cristo ya ganó la guerra contra el pecado. El problema es que nosotros todavía seguimos perdiendo batallas contra el pecado, pero no la guerra. El creyente puede perder batallas mientras lucha contra ese enemigo que lo lleva a rebelarse contra Dios, pero puede caminar seguro de que su guerra ya fue ganada por Cristo. Entonces caminamos bajo la certeza de la victoria, no bajo el espíritu de la derrota.
Veamos entonces cómo Pablo explica la tensión que vive cada creyente y cómo en Cristo somos librados de la miseria que produce esta tensión. Del 14 al 17 vamos a ver cómo Pablo elogia la ley de Dios. Lo segundo que vamos a ver es Pablo como un reflejo de la lucha de todo creyente con el pecado. Y por último, vamos a ver cómo Cristo es nuestra victoria sobre el pecado. Acompáñenme entonces a leer el versículo 14 del capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo inicia exaltando la belleza e importancia de la ley. Él no empieza diciendo que la ley es mala, como ya lo ha hecho en el resto del capítulo. Inicia glorificándola y reconociendo la ley de Dios es espiritual. ¿Qué quiere decir que es espiritual? Ya lo dijo en el versículo 12. La ley de Dios es santa, es justa, es buena y es espiritual porque procede de Dios, no de los hombres. Ha sido dada por Dios. Y Pablo viene mostrándonos que el problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre que no se quiere someter a la ley de Dios, que no encuentra deleite en la ley de Dios. En los versículos anteriores muestra la situación del incrédulo, pues sin el Espíritu Santo nadie va a querer someterse a la ley de Dios. Sin el Espíritu Santo nadie va a poder amar la ley de Dios. ¿Sabes por qué te cuesta obedecer a Dios? No porque no te estás esforzando lo suficiente, no. Es porque aún el Espíritu de Dios no está en ti y solo Él puede poner el querer y el hacer. Así que los versículos anteriores nos muestran la experiencia del incrédulo. Pero esta sección nos muestra la experiencia de ¿quién? ¿Del creyente o del incrédulo? Y esa es la primera pregunta que tendríamos que responder. Diferentes teólogos han asumido posturas sobre esta sección. Algunos dicen que acá está hablando Pablo de su situación antes de ser cristiano. Y que ahí está hablando Pablo de lo que él experimentaba antes de conocer a Cristo, pero que después de conocer a Cristo va a experimentar lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Pero a esto tendríamos que decir, no es así. Porque la Escritura muestra claramente, y vamos a verlo hoy, que esta tensión de la que está hablando Pablo es la tensión que él vivió siendo cristiano, no antes de serlo. Y hay varios elementos que aquí están que vamos a ir prestando atención. Entonces, lo primero, estamos afirmando que del 14 al 25 Pablo está hablando de su lucha como creyente con el pecado y por tanto la lucha de todo creyente con el pecado. Solo un creyente puede hacer la afirmación que Pablo está haciendo acá. La ley es espiritual, la ley proviene de Dios, la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa. Eso no lo puede decir un incrédulo. Primera evidencia para corroborar que aquí no está hablando un incrédulo, aquí está hablando un creyente. Porque el que no ha creído, cuando se le presenta la ley de Dios que dice, es una exageración. Eso no son palabras de Dios, eso son palabras de los hombres para manipular las masas y doblegar los espíritus. Solo un corazón regenerado puede mirar la ley de Dios y decir, cuán preciosa es, cuán buena es, cuán santa es. Pablo entonces deja claro en el inicio de esta sección que el problema no es la ley, sino el hombre. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Y ojo, porque aquí tenemos que hacer también una advertencia muy importante. Hay ciertas corrientes religiosas, particularmente en Latinoamérica, que hablan de que hay tres tipos de personas. La persona natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y que cristiano carnal es aquel que un día hizo una oración de fe, pero no ha dejado que Cristo se siente en el trono de su corazón, entonces todavía vive en fornicación, en adulterio, en mentiras y en engaños, pero ya es salvo. Eso es herejía. A ese no se le puede llamar cristiano carnal, a ese se le tiene que decir muerto en delitos y pecados que no ha creído en Cristo.
Lo que Pablo está diciendo acá no es que eso es ser carnal. Lo que Pablo está diciendo es que aún hay en él una naturaleza de pecado, un remanente de pecado. Y por favor, cuando decimos remanente de pecado, no estamos diciendo que es chiquitico. Lo que estamos diciendo es un residuo que queda de ese viejo hombre con un gran poder para llevarnos a pecar, pero nunca más para ser nuestro amo. Pablo le está diciendo a su audiencia su experiencia, y lo que está diciendo es más o menos esto: la ley es buena, pero yo que he sido regenerado, aún tengo un remanente de pecado, aún hay una naturaleza de pecado en mí que no se agrada con la ley de Dios, no la ve con agrado y le molesta lo que ésta solicita. Cuando decimos entonces cristiano en la carne, en un sentido bíblico, lo que estamos diciendo es un creyente que se deja engañar de los deseos de su carne y termina haciendo lo que es contrario a Dios. Eso es decir, no estoy siendo espiritual, sino carnal. Pero cuando una persona es traída a vida de manera inmediata por el Espíritu Santo, nace un deseo de apartarse del pecado y entra en una tensión con él. Este pasaje entonces da una evidencia. El que ha creído sabe que en los miembros de su cuerpo todavía hay un enemigo que quiere llevarlo a vivir como antes vivía. Pero Dios ha dado su ley, ha expuesto su ley y ha mostrado su ley para llevarnos a Cristo y ayudarnos a poder enfrentar a este enemigo. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa tensión? Mire lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. Pablo no está mostrando molestia hacia la ley. Pablo lo que está diciendo es: cada vez que peco, porque escucho el consejo de mi carne, la ley que es buena, que es espiritual, que es perfecta, me dice: has pecado. Expone mi condición. No está diciendo que es mala, está diciendo que la ley sigue siendo necesaria para el creyente, porque es la que expone nuestro pecado. Pero miren la situación que está describiendo Pablo. Yo no entiendo por qué, si he sido salvado, termino haciendo lo que no quiero hacer. Querido creyente, hoy espero te identifiques plenamente con esto. No es lo que tú y yo sentimos cada vez que pecamos. Pero Señor, tu ley me dice que no debo hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué aún lo hago? Ahora que me has traído a vida, aborrezco eso que es desagradable a ti, porque cuando peco estoy escupiendo la cara de aquel que me salvó. ¿Por qué vuelvo a ofenderte si tú te diste para salvarme? ¿Por qué hago lo que no quiero? Porque todavía tenemos un remanente de pecado. Y esta tensión es asfixiante. Esta tensión es dolorosa. Pablo entonces dice: ahora que hemos sido salvos, ahora que estamos unidos a Cristo, la ley es hermosa para nosotros, pero hay una noticia. Hay un enemigo habitando en nosotros, en nuestros miembros, que antes fue nuestro amo y quiere intentar volver a hacerlo. Pero primera buena noticia: solo podrá intentarlo, porque nunca más podrá volver a ser nuestro amo. Sí nos herirá en el combate, pero nunca más volverá a ser nuestro Señor, porque ahora nuestro Señor es Cristo, el único Dios vivo y verdadero.
¿Cómo se traduce esto en nuestra cotidianidad? La ley me dice, honra a tus padres, pero mi naturaleza de pecado dice, no lo hagas, no merecen que los honres. ¿Acaso no te das cuenta cómo te trataron, cómo te abandonaron, cómo te humillaron? No lo hagas, pero Dios me dice en su ley, hónralos. La ley me dice, adora a Dios con fervor y compasión, que Él sea lo primero en tu vida. Pero ese pecado que habita en mí me dice, no tienes tiempo, estás demasiado ocupado. No, lo más importante es el trabajo. No, lo más importante son tus hobbies. No, hay tiempo para otras cosas. Ahora no ores, ahora no leas la Biblia. Esa es la lucha que Pablo está diciendo. Él como creyente experimenta. Nosotros también. Y esta lucha durará hasta que Cristo venga. La ley me dice, no adulteres. Mi remanente de pecado me dice, otra mirada. Otra mirada. Es solo una mirada. Es solo un pensamiento. La ley me dice, sé fiel a tu esposa en tu corazón. Mi remanente de pecado me dice, tranquilo, lo importante es que no estén juntos físicamente. Es solo un pensamiento que Dios perdona fácilmente. Así habla la carne. Este mismo conflicto lo enseña Gálatas 5:17. Y Pablo dice, porque el deseo de la carne siempre es contrario al deseo del espíritu. El deseo del espíritu es contrario al de la carne y estos se oponen entre sí. Esa tensión está todos los días y durará toda nuestra vida. Si estaba esperando que hoy le dijera, no te preocupes, hoy esa tensión desaparecerá, lamento decepcionarlo. Esa tensión no va a desaparecer en este lado de la eternidad. Pero hoy sí tengo una buena noticia. En Cristo tenemos victoria sobre esa tensión que nos convierte en miserables. Luego, Pablo muestra entonces esta lucha personal como un reflejo de todo creyente. Acompáñeme al versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, que es carne, mi naturaleza de pecado, mi remanente de pecado, no mora el bien. Y ojo, esto también es importante aclararlo. Cuando hablamos de carne y naturaleza pecaminosa, no estamos hablando del cuerpo físico en un sentido literal, porque esto fue lo que llevó a que hubiera un mal entendimiento en un momento de la iglesia, en la época monástica, donde los hombres al ver, entonces el problema es mi carne, entonces desnudos se tiraban a los rosales para que las espinas rasgaran su cuerpo con la esperanza de que esas heridas apagarían el deseo de pecar contra Dios. Pero, oh, terrible sorpresa, al llegar cortados y heridos a sus monasterios, se daban cuenta que sus deseos y pensamientos inmorales estaban presentes. Algunos tomaron literalmente tanto esa lucha con la carne que se sacaban literalmente sus ojos para no pecar. Se amputaban sus órganos sexuales porque creían que esto iba a apagar sus deseos sexuales, pero se daban cuenta que permanecían en su corazón. Ojo, porque esto puede llegar a alguno a pensar que la solución es atentar contra su cuerpo para librarse de esta lucha. No, este enemigo no se vence hiriendo o amputando un miembro de nuestro cuerpo. Este enemigo solo se vence de manera espiritual. Así que Pablo nos dice, creyente, entiende, hemos sido traídos a vida, pero todavía hay un remanente de pecado. El mal sigue morando en ese remanente de pecado, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese remanente de pecado sabe que en el nuevo hombre, en este corazón regenerado, ahora hay un deseo por hacer lo correcto, pero él no quiere. Sí, lo que tú me estás diciendo es verdad, pero no quiero, sino que quiero hacer el mal que tú no quieres. Eso es lo que quiere nuestra carne.
y si lo hago, no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y ojo, no es que Pablo se esté librando de la responsabilidad. Por eso es importante entender la idea acá compartida. Pablo no está diciendo acá, ok, peco, Señor, lo lamento, peco porque pues todavía hay un remanente de pecado, tú debiste haberlo quitado todo y adulteré porque pues ahí está. Yo no quiero, pero ella insistió. Yo no quiero, pero es que el computador solo entró a esa página de pornografía. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, esta es la causa por la que aún un creyente sigue pecando. Y no le está diciendo para librar su responsabilidad, le está expresando su dolor, está diciendo, Señor, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero ver cosas que te desagradan. Yo no quiero mirar con codicia a una mujer que no es mi esposa. Yo no quiero mentir, yo no quiero fornicar, yo no quiero desagradarte, no quiero. Pero aún hay un remanente en mí que sí se deleita haciendo esto que no es agradable para ti. El mal aún está en mí. Y eso pasa en cada creyente. Aún está en nosotros. Algunas veces se han acercado creyentes a decirme, pastor, estoy muy mal, llevo muchos meses sin sentir ganas de orar. Llevo muchos meses que cada vez que leo la Biblia me quedo dormido. Llevo muchos meses en que el domingo no quiero levantarme. Yo los miro y les digo, pues, qué bueno que tu experiencia es hace meses, porque yo desde que soy creyente ni un solo día he dejado de experimentar eso. Cada día quiero orar, mi carne no. Cada día quiero pasar tiempo en la Biblia y aún me quedo dormido. Cada día quiero ser pronto a buscar la palabra de Dios y termino viendo redes sociales más tiempo del que debería verlo. Qué gran ladrón de tiempo tenemos ahora en nuestros celulares. Un pastor dice con acierto lo siguiente: creo que Dios permitió el celular para que el día del juicio nadie tenga excusa y pueda decirle a Dios, es que nunca tuve tiempo para buscarte. Porque sacará el tiempo que invertimos en Facebook, en TikTok, ¿y quién quedará con excusa? No es que no tengamos tiempo, es que aún seguimos dejándonos engañar por nuestro remanente de pecado. Aún seguimos dándole más importancia a otras cosas. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra evidencia de que esta sección no habla de un hombre incrédulo, solo un creyente se deleita en los mandatos de Dios. Pero Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, veo otro interés en los miembros de mi cuerpo que no se deleitan en la ley. O sea, este corazón regenerado que ha sido traído a vida, ve hermosa tu ley, Señor, pero este miembro de pecado, estos cuerpos que todavía son afectados por el pecado, no ven tu ley como hermosa, se revela contra ti. Se revela contra la ley que hay en mi mente que me dice agrada a Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo es esto posible? La Escritura dice que Cristo ya nos liberó, pero entonces Pablo ahora está diciendo que el pecado vuelve y nos esclaviza y nos lleva cautivos. Y esto es importante entenderlo. Un gran expositor lo explica de la siguiente forma en un escrito puntual. Pensemos en un combate. Pensemos en un militar que está defendiendo su patria, que viste el uniforme de su patria y sale a enfrentar al enemigo de su patria. Este hombre entra en combate, pero mientras está en combate es herido por su enemigo. Y no solo es herido, es tomado y llevado cautivo. Pero este hombre sigue siendo un fiel defensor de su patria, aunque ha caído herido en combate.
Este hombre no es un desertor, sigue anhelando ser rescatado para seguir enfrentando a su enemigo. Un desertor sería aquel que, siendo llevado cautivo, se quita su uniforme, se une a su enemigo y ahora enfrenta a aquellos que un día fueron su ejército aliado. Lo que está diciendo entonces Pablo acá es que el creyente está en una guerra diaria contra su enemigo, el pecado. Pero en ese combate hay momentos en que somos heridos. Y hay momentos en que ese enemigo logra engañarnos y herirnos de tal forma que nos lleva cautivos por un instante, pero somos presos, ya no somos sus esclavos. Nos ha privado del gozo de estar viviendo para glorificar a Dios, pero no es nuestro amo. Eso es lo que sucede entonces en el creyente. Cuando cedemos al pecado, Él nos toma, nos lleva cautivos por un instante y nos roba el gozo de la libertad de estar caminando en santidad. Ese es el poder que tiene el pecado. Mira, creyente, el pecado no tiene el poder para robarnos la salvación, porque una vez somos hechos salvos, no podemos perder la salvación. El pecado tiene el poder para robarse el gozo de nuestra salvación. Tiene el poder para robarnos la libertad de vivir de forma agradable para Dios, pero esto por una medida de tiempo. Porque aunque nosotros seamos débiles y estemos en cautiverio bajo el ataque de nuestro enemigo, nuestro Redentor siempre vendrá en nuestro auxilio y nunca nos dejará en ese estado. El pecado puede llevarnos cautivo por un poco de tiempo, pero no tiene el poder para dejarnos en cautiverio permanente. Así que hoy entiende por qué, creyente, hay momentos en que entras en un estado de depresión. Hay momentos en que sientes que no tienes fuerza, que no quieres orar, que no quieres congregarte. ¿Por qué te asombras? Si esa es la realidad de todo creyente. Van a haber momentos en que no quieres orar, van a haber momentos en que no quieres hacer lo correcto, van a haber momentos en que quieres hacer aquello que sabes que no es malo, pero si hay dolor en tu corazón, te tengo una buena noticia: estás vivo. Porque solo un vivo experimenta esta tensión y este dolor por el pecado. Cuando caen lágrimas de tu rostro al ver que querías orar y no lo hiciste. Cuando caen lágrimas en tus ojos porque querías cuidar tus ojos de no mirar y pecar contra Dios y pecas. Ahí hay una muy buena evidencia. Estás vivo y estás experimentando la lucha que todo creyente libra. Pero ¿sabes cuándo debes preocuparte? Cuando estás pecando y no sientes dolor. Un dolor real. No esa molestia superficial que hace que la ley que está escrita aún en la mente del incrédulo obre. No es, ay, otra vez hice esto, pero bueno, Dios me entiende. Bueno, Dios está ahí. Si esa es tu situación, tú no eres un creyente. Porque el creyente se duele por el pecado, no disfruta el pecado. ¿Qué más entonces nos está diciendo en estas líneas Pablo? Que siempre vamos a estar viendo cómo nuestro ser interior quiere buscar más a Dios, quiere crecer en santidad. Pero hay momentos en que este enemigo, con éxito, obstruye que ese avance sea evidente y permanente. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá en esta sección es lo mismo que dice en el Salmo 51:5. Soy un pecador desde el vientre de mi madre. Hermanos, cristiano no es aquel que ya no peca. Y por favor entiéndanme muy bien esto. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que uno es bueno y el otro es malo. No. Los dos son malos. Los dos son pecadores. ¿Saben cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente?
es que por el Espíritu Santo, ahora el pecado que antes amábamos, ahora lo odiamos. Y ahora el Espíritu de Dios que está en nosotros nos mueve fuertemente a no vivir de la forma que antes vivíamos. A no vivir de una forma desagradable a Él. Por eso es que el cielo no estará lleno de personas buenas, sino de homosexuales, exladrones, exadúlteros, que en sus fuerzas no podían vencer su pecado, pero que al venir en fe a Cristo fueron liberados de ese viejo amo. Y por favor, escúchame, tú que vienes a esta iglesia cada domingo, pero estás viviendo de manera deliberada en el pecado. Tú no eres creyente, y si hoy llega la muerte a la puerta de tu casa, vas para el infierno. No te engañes más creyendo que por venir un domingo a la iglesia vas a ser salvo. Teme si hoy tú no experimentas dolor en tu corazón por estar pecando. Pero si tú estás pasando por un momento de aflicción y estás dudando de tu salvación porque estás haciendo aquello que no quieres hacer, pero no puedes dormir, pero hay un dolor en tu corazón que está llevándote a decir: oh Señor, líbrame de esta condición de miseria. Hoy quiero decirte estas palabras para darte ánimo, porque tú eres hijo. Y ese dolor por el pecado lo corrobora. Así que la tercera evidencia que hay acá de que esto no es un texto acerca del incrédulo, sino del creyente, es que el creyente siempre quiere hacer lo correcto, pero hay veces que no lo hace porque es engañado por su carne. Pero se duele, gime y dice: oh Señor, ya no quiero vivir más en esta condición. Oh Dios, no quiero pecar más contra ti. No se levanta y dice: ah, qué bueno que la salvación es por gracia y no se puede perder. Dios bendiga a Calvino, que enseñó la salvación solo por fe. No. Si tú te escudas en la salvación por gracia para pecar, tú no has creído y estás rumbo a tu condenación. Porque el que ha nacido de nuevo no solo no quiere pecar, odia el pecado. Odia todo lo que desagrada a aquel que lo salvó. Y por eso entonces el versículo 24 resume nuestra angustia diaria. Miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Oh Señor, ¿cómo puedo salir de esta vida de miseria, de querer agradarte y no poder hacerlo, de querer ver la belleza de tu ley y ver cómo mi carne no quiere sujetarse a ella? Esto produce miseria. Esto produce un intenso dolor. Pablo lo que le está diciendo es: oh Señor, ya no quiero que caigan más lágrimas de mi rostro por hacer aquello que te desagrada. Cómo quisiera que haya un solo día en el que no peque contra ti. ¿Quién puede librarme? Yo no puedo. Lo intento y no puedo. ¿Quién puede librarme de esto? Ese es tu sufrimiento. ¿Te identificas con el apóstol en estas palabras? Esto es lo que estás experimentando estos días en tu vida porque estás haciendo aquello que no es agradable a Dios. ¿Es este el dolor que te angustia? Y aquí un miserable que te dice: miserable, ese dolor que sientes, yo lo siento cada día. Pablo lo sintió, pero nos da la respuesta. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Él tenemos victoria y somos librados de esta miseria.
Es gracias a Cristo, porque en Cristo hemos sido salvados, en Cristo hemos sido adoptados, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido redimidos, en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo soy una nueva criatura y lo que antes era ya no lo soy, porque ahora estoy unido a Él. Entonces en Cristo puedo mirar a este enemigo y decirle: tú quieres venir a enseñorearte sobre mí y podrás herirme, pero nunca más será mi amo. Nunca más volverás a ser mi Señor, porque en Cristo tengo victoria sobre el pecado. Y victoria sobre el pecado no es que nunca más voy a pecar. No, es que ya nunca más voy a estar en un estado de pecado. Nunca más voy a estar sumergido en él. Porque el Espíritu de Dios cada día pone en mí el querer, el hacer por buscarlo más. Y hoy le estoy hablando a todos los creyentes. ¿Estás sintiendo dolor porque no oras lo suficiente? ¿Estás sintiendo dolor porque no lees la Biblia lo suficiente? ¿Estás sintiendo dolor porque no estás siendo tan santo como deberías serlo? ¿Estás sintiendo dolor porque no estás sirviendo al cuerpo de Cristo como deberías hacerlo? ¿Estás sintiendo dolor porque aún sigues atraído y absorbido por los afanes de esta vida? ¿Estás sintiendo dolor porque tu relación con la iglesia se convirtió en algo mecánico y frío? ¿Estás sintiendo dolor porque tu vida de devoción se ha apagado y el deleite que antes te producía la ley de Dios ya no está? Si estás sintiendo dolor por ello, y te tengo una buena noticia: ven a Cristo mediante la fe para que avive la llama de tu amor por Él, para que fortalezca tu ser interior y puedas vencer el pecado que hoy te ha herido. Ven a Cristo y no te quedes más en un estado fatalista, bloqueado por tus emociones, porque en Cristo tienes la victoria para seguir adelante y esta tensión no va a terminar. Pero en Cristo tenemos victoria. Este enemigo no descansa, pero en Cristo tenemos victoria sobre el pecado. Y termina entonces el versículo 25 diciendo así: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está terminando Pablo y diciendo: ahora entiendo, yo soy creyente. Esta tensión no va a terminar. Hay un remanente de pecado en mí que siempre se va a levantar contra la ley de Dios, pero mi hombre interior siempre querrá hacerlo. Ahora entiendo esta batalla. Pero ¿quién me libra de esta penosa condición? ¿Las obras? ¿Los esfuerzos? No, la fe en Cristo. La fe en Cristo no es solo para salvación, es para santificación. La ley no puede salvarme, la ley no puede santificarme, pero Cristo sí. Cuando vengo a Cristo, Él me renueva, Él me levanta por el poder de su Espíritu. Cuando un creyente está pasando por aflicción, el consejo no es: vamos, esfuérzate, vamos, empieza a ir a la iglesia, vamos, empieza a leer más tu Biblia. No es: vamos, corre a Cristo mediante la fe, cree en Él, ámale y conócele para que Él avive en ti ese deseo por volver a orar, por volver a leer la palabra, por volver a congregarte, por volver a servir. ¿Qué pasó con ese sueño de querer ser un día pastor? ¿Qué pasó con ese sueño de querer ser un día misionero? ¿Qué pasó con ese sueño de querer dejarlo todo por seguirlo a Él? ¿Por qué has dejado que se apague? Porque tu hombre interior ha sido herido por tu remanente de pecado. Pero ven a Cristo. Ven a Cristo para que ese primer amor sea avivado. Tenemos que concluir entonces con el apóstol Pablo lo siguiente: hermanos, Cristo nos dio la victoria sobre el poder del pecado. Cristo nos dio la victoria sobre la culpa del pecado. Pero Cristo no quita la presencia del pecado completamente en nuestra vida, sino hasta que Él regrese y nos encontremos con Él. Es decir, ya, pero todavía no. Ya fuimos librados del poder del pecado, pero no se consumará en su totalidad, sino cuando Él
regrese. Ya deja de darte golpes de pecho. Es que no entiendo por qué todavía no quiero orar. ¿Cómo más te lo explico? Ese sentimiento siempre va a aparecer. Es que mi mente dice que ya es momento de servir en la iglesia, pero es que mi carne me dice y te van a volver a herir, te van a volver a lastimar. Esos miedos siempre van a estar. Pero ahí es donde llevo mi mente cautiva a la obediencia a Cristo y digo, Señor, en ti, es por ti y para tu gloria. Cristo es nuestra victoria. Así que si tú estás luchando con el pecado, hoy quiero decirte, tienes victoria. No acabará esa tensión. Tendrás que seguir peleando con ese enemigo, pero ya no tienes por qué seguir siendo esclavo de ese enemigo. Cristo te libertó y te libertó de una vez y para siempre. Tú que has sido libertado, vive en libertad. No vuelvas a la esclavitud. Ahora, ¿cómo puedo tener un síntoma claro? Y quiero hablar a los creyentes en las aplicaciones finales. Amado creyente, ¿cómo sé si yo he sido traído a vida? Cada vez que el creyente se acerca a la Escritura, experimenta lo que Pablo acá describe. Entre más me acerco a la luz, más cuenta me doy de cuánto pecado aún hay en mí. Y crece en mí la necesidad de depender de Él. El que es santo, entre más santo es, más pecado observa en sí mismo. No en los demás. Hermano, cuando nosotros estamos ocupados tratando con nuestro propio pecado, no tenemos pecado para andar evaluando el pecado de los otros. Es así de sencillo. Hay tanto pecado en nosotros que tratar. Así pues, debemos concluir, querido creyente. Esto nos lleva a tomar una actitud pasiva. Oh Señor, pobre de mí, gusano de Jacob. Este enemigo que tengo es fuerte. ¿Quién podrá ayudarme? Pastores, que entienda. No. Tienes una responsabilidad. Creer en Jesús. Volver a afirmar tu mirada en el Evangelio. Volver a sumergirte en Él. No ser arrastrado más por tus sentimientos y por tus sensaciones. ¿De cuándo acá otra vez vas a dejar que sean los sentimientos que regulen tu vivir? Es que no siento ganas de orar. Pues obvio, tu carne no quiere orar, pero ve y ora. Prefiero quedarme durmiendo mientras lo hago que no intentarlo. Pero voy a orar, no por una obra. Voy a orar con el ruego desesperado de Señor, aquí estoy. Tú dices que este es un medio de gracia. Tú dices que cuando voy a tu palabra tú renuevas las fuerzas, vengo a ella, pero necesito que sea tu espíritu el que me avive, necesito que tú me des amor por tu palabra. Es eso. No es que por solo leer la Biblia voy a tener victoria, no es por acercarme a la Biblia con fe, no es por orar que tengo victoria sobre el pecado, es cuando oro con fe. Es cuando reconozco mi debilidad. Creyente es cuando confieso que soy un pecador. Es cuando uso los medios de gracia. Es cuando me apoyo en el cuerpo de Cristo para decir auxilio. Ayúdame, hermano mío, no quiero orar. No quiero pedir consejo. Por favor, ayúdame, porque eso es lo que quiere mi carne, porque la palabra dice que hay de aquel que está solo y no tiene quien lo levante. Levántate, creyente, y ve mediante la fe a Jesús. Pero también tengo que hablar, aquellos que llevan mucho tiempo viviendo a una iglesia, aún no están comprometidos con Cristo y con la iglesia. Por favor, escúchame muy bien. Nadie se salva por venir a una iglesia cada domingo. Tú no te salvas por venir a una iglesia cada domingo. Tú no te salvas por ofrendar y diezmar, porque al cielo no se paga el ingreso. Tú vas a ir al cielo cuando confieses que eres un pecador, que necesitas a Cristo como Salvador, aquel que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Es por la fe, no por las obras. Si tú no estás experimentando esta tensión en tu interior, corre a Cristo.
y dile: Señor, sálvame, porque yo no siento dolor por pecar, porque yo disfruto pecar, porque yo me complazco en el pecado. Entonces lo que tú necesitas es pedir salvación. Pide salvación, porque el día de nuestra partida nadie lo sabe. Hermanos, bienvenidos al entendimiento de esta guerra que no terminará. Todos los días de nuestra vida estaremos luchando por hacer lo que agrada a Dios y por una carne que no quiere hacerlo. Pero en Cristo tenemos todo lo necesario para poder enfrentar los deseos de nuestra carne. Sí, muchas veces seremos heridos, pero nunca permaneceremos en ese estado. Gloria a Dios que nos libera de esta miserable tensión con el pecado. Señor, muchas gracias por recordarnos hoy a través del apóstol Pablo la realidad del creyente. El cristianismo no es una vida de perfecta obediencia, pues en este lado de la eternidad no hay uno solo que pueda obedecerte perfectamente. Por eso sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Pero hoy, como el apóstol Pablo, nos unimos en un ruego y te decimos: oh Señor, no queremos pecar más contra ti. Queremos deleitarnos en lo santo. Pero hay un enemigo en nosotros que nos hiere con más frecuencia de la que quisiéramos. Señor, hoy te pedimos perdón porque nuestra negligencia le facilita el trabajo a este enemigo. Porque dejamos que obre sobre nosotros como amo, aun cuando ya no lo es. Porque creemos todas sus mentiras y sus engaños. Porque permitimos largos estados de pasividad y tristeza, como si todavía fuéramos esclavos y no libres. Pero hoy te pido para todos los libres que están viviendo como esclavos, que hoy avives la semilla que has puesto en cada corazón y que el libre pueda vivir en la libertad que nos has otorgado. Por Cristo, en Cristo y para gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos,